que ciertamente es la palabra de Dios la que tenemos enfrente. Y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Ese es el pasaje, es muy conocido. Y la pregunta primera es: ¿cuál es la razón por la cual esta mujer es tan admirada? Personajes bíblicos, hay cerca de 200 alrededor. Muchos de ellos descritos con amplitud, otros muy breves como Jabes, que en unas cuantas líneas describe toda su biografía, su desgracia, su condición y su exaltación. Otros como Moisés, como Salomón, como David. Y algunos de ellos son admirados por sus características, por lo que ellos hicieron. Pero ¿cuál es la razón de la admiración que la mayor parte del pueblo cristiano tiene acerca de esta mujer? ¿En qué rasgos de ella resaltan de manera que, por un lado, algunas mujeres, que conozco al menos un caso, que dicen al marido: ¿conmigo te sacaste la lotería? Soy como la mujer virtuosa, así detalladamente. U otros casos en el que el marido le dice a la mujer: mira, así debería ser, así debería ser. Mira, ¿por qué no eres como? Pero para comenzar con el, análisis del texto. La primera parte, mujer virtuosa. La palabra traducida aquí como virtuosa, en otras versiones como hacendosa, ejemplar, trabajadora, viene del hebreo, más bien se refiere a una fuerza organizada. Más que virtuosa, es una mujer. Bueno, la palabra utilizada aquí se utiliza para referirse a un ejército, a una fuerza organizada, inteligente, creativa. Se refiere a aquellos varones a los que se puso como jefes de decenas, de cincuentenas, de centenas y de millares, gente de administración del pueblo, gente también con creatividad, inteligencia, sabiduría de parte de Dios. Esa palabra es la que aquí traduce la Reina Valera 60 como virtuosa, de manera que podríamos decir más bien que esta mujer es una mujer de poder y fortaleza, una mujer como un ejército. A continuación les describiré por qué lo veo así. Una mujer con agilidad y fuerza mental, con una fuerza interior. Una traducción más apegada de la palabra traducida como virtuosa nos daría este bosquejo de ella. Ella es una mujer inteligente, determinada, con fuerza interior, con agilidad mental, con inteligencia y sabiduría, con determinación. Eso es esta mujer, así es como la palabra la describe. Y si tomamos la figura del ejército, un ejército posee ciertas características o elementos, entre otros. En este caso, tiene organización, hay jerarquías dentro de él, hay unidad, uno depende de su vida, depende del compañero de al lado. Tiene una fuerza en el grupo también, la fuerza común del regimiento. Tiene disciplina porque sin ella no hay ejército y tiene ciertamente un propósito definido siempre.
Entonces, más o menos las características que tiene un ejército, al menos en estos rasgos, son los que esta mujer posee. Es organizada, es fuerte en más de un sentido, no fuerte físicamente, sino interior e intelectualmente. Es disciplinada y tiene ciertamente propósitos claros en su mente para todo lo que hace. Entonces, así como hablamos en ocasiones de un hombre orquesta que hace un sinfín de cosas, aquí hablamos de una mujer ejército que tiene la fuerza, que tiene la inteligencia, que tiene la determinación y que tiene el propósito. Nada de lo que hace ella es al aire o a ver qué sale. Todo tiene su propósito claro y definido. Entonces, esta mujer concluiríamos que es más bien reviste o posee una fuerza organizada, es inteligente y creativa, es capaz, autoadministrada, valiente y confiable. Eso es lo que la palabra nos diría. Luego, resumiendo un poco el texto, es maravillosa la manera en que Dios nos da tanta información en tan pocas palabras y nos hace entender cuando examinamos la Escritura lo que esta mujer es o cualquier otro pasaje de la Escritura. Esta mujer es una ayuda inestimable para su marido, es una trabajadora incansable, es una administradora eficaz, es una inversionista sabia, es misericordiosa también, es una persona práctica y frugal, administrada para sí misma, es una persona siempre en equilibrio, no hay extremos en ella, es una proveedora, no es una compradora, es una fabricante, no es una consumidora, es una persona que reparte, no una que acapara, es una que previene los acontecimientos que se presentarán y ya está preparada para ellos, ella y su familia, es una persona discreta y sin alardes, es una madre de familia cuidadosa, y es una persona perfectamente ubicada en sus tiempos, su papel y su lugar. Eso es lo que podríamos desprender de todo lo que ella hace. Esta mujer, el marido podría irse de viaje un día, una semana, un mes o un año, y al volver encontraría todo en perfecto orden y la hacienda habría aumentado. Podría irse a cualquier parte y estaría seguro de que todo en casa marcha en orden perfecto. Que los niños están cuidados, las posesiones bien administradas, creciendo, todo haciéndose de manera correcta. Así es esta mujer, no se da al gasto inútil dioquis. La Escritura en este pasaje nos muestra ciertas áreas en las que ella tiene acción e influencia y lo que no nos muestra casi es lo que hace para sí misma. Por lo general la vemos atendiendo a la familia, al marido, a los mercaderes, estando aquí y allá, con los menesterosos, con los necesitados, trabajando diligentemente, atendiendo sus negocios, viendo, monitoreando, administrando todo lo que tiene, y la vemos siempre actuando para alguien más que una misma. No está haciendo nada para ella propiamente. Y de este pasaje, bosquejo, breve o pequeña porción, podríamos encontrar todo un manual de administración. Ahí está la mujer en papel de inversionista, la que evalúa el riesgo de una compra, la que tiene sus ahorros y con ellos adquiere una posesión, luego con su misma inversión produce mayores bienes. Ahí podemos encontrar eso. Vemos que curiosamente con voluntad trabaja con sus manos. También más precisa traducción sería con agrado, con alegría, con buena voluntad, con placer trabaja con sus manos. A pesar de que posee cierta prosperidad económica, ella no le saca la vuelta a trabajar físicamente con sus manos. Y no solamente eso, sino que lo hace con alegría. Yo creo que somos pocos los que trabajamos con alegría y sentimos placer en llevar a cabo aquellas tareas que se nos encomiendan. Mi profesión me deleita en ocasiones no quisiera volver a la oficina. Me gusta lo que hago y sí me gusta resolver problemas, que es mi ocupación, pero esta mujer, a pesar de tener gente que pudiera encargarle hacer algunas cosas, ella misma toma la rueca y la vemos hilando y teniendo ahí en sus propias manos la producción. A diferencia de muchos que vemos por las calles,
que le sacamos la vuelta al trabajo porque preferiríamos que alguien más lo hiciera. Su enfoque es totalmente distinto al estándar. Ella se deleita en trabajar. Se deleita en trabajar con sus manos. Se deleita en trabajar para otros. Es uno de sus rasgos entre tantos. Por otro lado, ella, y solamente es una parte del perfil, en su disposición mental, el cansancio no le gana. Ella dice, se ciñe. Otra traducción dice, está bien dispuesta a entrarle a la siguiente etapa, a la siguiente jornada, lo que resta del día. Dice, se levanta aún de noche, 4 de la mañana tal vez, reparte, administra sus posesiones para darle lo que requiere cada actividad que sus criados van a llevar a cabo. Luego ella trabaja en sus cosas, termina el día y la luz, su lámpara no se enciende, no se apaga de noche y continúa trabajando en jornadas tal vez de 20 horas. Una mujer trabajadora que si la pusiéramos en estos términos por acá diríamos es una workaholic, una mujer obsesionada con el trabajo, que se la pasa trabajando de continuo como si no hubiera otra cosa que hacer en el mundo. Pudiéramos pensar de ella así, se levanta de madrugada y de medianoche aún está trabajando. ¿Qué le pasa? ¿Y sus hijos? Bueno, esta mujer está siempre en equilibrio. O sea que yo creo que la disposición mental de ella le permite hacer todo esto sin descuidar una sola de las áreas prioritarias que cualquiera de nosotros tiene. Familia, esposo, hijos, labores en casa o productivas y aún los de fuera de. Ella hace todo eso. Entonces es entendible por qué es tan admirada. Todo lo que hace, lo hace bien. Por ello se le menciona como, oye, vale más que muchas joyas preciosas, vale más que los adornos de aquellas que no trabajan, por ejemplo, que es más o menos el sentir. Y esta mujer de esta manera la describe el proverbio. Capítulo 31, ahí está. Todo esto es lo que ella hace. Podríamos decir que dentro de las áreas que cualquiera de nosotros está involucrado, en lo matrimonial, los casados obviamente, en lo familiar, en lo laboral, aún en lo social y en lo personal, ella tiene acciones concretas en cada una de ellas y todo lo que le toca hacer en cada una de estas esferas lo hace con mención honorífica. Todo cumple a la perfección, todo excede el requisito, todo lo que le toca hacer lo hace perfectamente, lo hace con gusto. Lo hace con propósito. Ella tiene un propósito en mente más allá del mero trabajo. Y uno se preguntaría, ¿de dónde esta mujer tiene esa energía para trabajar de sol a sol y aún más allá? ¿De dónde ella puede ser tan abnegada? Dice aún, no come el pan de balde. Teniendo abundancia de recursos, no pasa y agarra algo de comer meramente por comerlo. No se da el derroche, es administrada, es frugal, es decir, nada más lo que hace falta. Sin embargo, en el vestir, ve que sus hijos están perfectamente cubiertos y que el estilo de su vestimenta es digno, es de dignidad. La dignidad que da el trabajo esforzado que produce bienes de los cuales puede echar mano. Dice que se viste de púrpura. Y dentro de esta sociedad, ¿quiénes se vestían utilizando el color púrpura? La realeza. Era parte de los colores también. Entonces esta mujer lo que tiene es, en este breve repaso de todo lo que ella hace, un sinnúmero de cualidades, todas apreciables, todas admirables, todas en grado excelso, diríamos, un 100 en cada una de ellas. Y por eso es que frecuentemente se le menciona o se le cita como un ejemplo, un modelo a seguir. Bien haríamos, no solo las mujeres en este caso, sino todos los varones, todos los creyentes, en buscar desarrollar aquellas cualidades que ella muestra en la diligencia, en el esfuerzo, en la abnegación, en la productividad, en el aspecto práctico, en la administración y todo lo que ella muestra, de modo que pudiéramos ser tan efectivos, eficientes y productivos como lo es ella. Dentro de esto, el texto es muy amplio y una de sus particularidades es que también esta última parte de los proverbios está compuesto a la manera de un acróstico.
El acróstico es como el Salmo 119, que cada cierta sección del texto está encabezada por una de las letras del abecedario hebreo. Iba a decir alfabeto, pero no es alfa, beta y demás, es otro nombre en las letras. Entonces, la estructura del versículo 10 hasta el 31 inicia o está señalada en el texto original con una de las letras del vocabulario judío, hebreo. Esto nos da una nota muy interesante para entender el mensaje, porque hasta aquí hemos visto el contenido del texto, pero ¿qué es lo que nos enseña realmente este pasaje, Dios en este pasaje? ¿A buscar, seguir un modelo de excelencia como esposas? ¿A buscar una esposa como esta? ¿A imitar sus cualidades? ¿O a qué es a lo que nos invita? En la nueva versión internacional van a encontrar el encabezamiento como está en la pantalla. Así comienza cada una de las líneas o ideas con una letra del abecedario. Hace unos días también, platicando con José Luis García, nos compartía en uno de los grupos de charla el siguiente análisis literario de Juan capítulo 1, del 1 al 18. Y decía, está compuesto como una poesía, escrito como una poesía que tiene la característica de ser un paralelismo climático. Luego nos explicaba, lo que encontramos aquí es de que el escritor, Juan el apóstol en este caso, comienza escribiendo y luego se lleva algunas ideas y conceptos de la línea que acaba de escribir hacia adelante. Aquí pueden ver entonces, por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y así comienza el texto y se pone uno a leerlo y a revisarlo de ese modo, y encontramos esa cadencia poética también y ese reforzamiento de la idea que nos da Juan en esta poesía arreglada de manera que los conceptos van hacia adelante, diríamos, trasladándose y llegando a un clímax. Y más adelante todo lo que escribe Juan aquí tiene esa mecánica de escritura, ese estilo literario, es una poesía que al final termina en lo que todos conocemos, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hoy hizo un tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y aún falta la línea final del versículo 18 ahí. Es maravilloso cómo la escritura está estructurada y cómo Dios proveyó a los escritores bíblicos la sabiduría, inteligencia, creatividad necesaria para hacerlo de este modo. Lo podríamos ver así, como una poesía. Tristemente, el formato de nuestras Biblias, a 2 columnas y con referencias y otros aditamentos que le hemos agregado a lo largo de los años, nos hacen perder un poco de vista estas características de la escritura. El pasaje, así es como lo vemos generalmente, el pasaje de los primeros 18 versículos del Evangelio según San Juan también son un quiasmo. Es otro arreglo literario. En el quiasmo lo que se maneja es una figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de las palabras. Podríamos ilustrarlo de la siguiente manera. En el quiasmo se afirma una cosa, se continúa a una segunda, a una tercera, una cuarta, una quinta cosa, y luego regresa para la anterior, de modo que podríamos decir es 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Si vemos el pasaje, y generalmente el tema importante en un quiasmo es el central. Se declara, se llega al punto central, se reitera, se enfatiza, se intensifica y queda más claro en la mente del lector el tema y el desarrollo del mismo. En el caso del Evangelio según San Juan, capítulo 1, pueden ver la indentación. Aquí podemos tomar la primera parte y la última, y si lo revisamos vamos a encontrar el mismo tema en ambas partes. Vamos a verlo así. Acá tenemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, primera parte. La parte final, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La misma idea, ¿lo ven?
¿Ven que es la misma idea al principio y al final? Luego, sigue. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La primera parte, la creación natural, y la segunda parte, la recreación o la vida espiritual que Jesucristo nos da. Una creación natural, una creación o recreación espiritual. Y así continuamos. Cada uno de los primeros puntos tiene su reflejo al final en una idea complementaria, de manera que vamos avanzando. Y aquí, ¿cuál es el tema importante aquí? La parte final que queda acá, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho o poder de ser hechos hijos de Dios. Ese es el tema central de este quiasmo, que a la vez es una poesía que tiene un arreglo paralelo climático, que tiene también un arreglo como un quiasmo, es decir, una repetición inversa después del punto central, y eso lo escribió un pescador. Un hombre sin letras y del vulgo. Después de la segunda revisión de la estructura, dije, fantástico. Pero luego pensé, ¿y quién escribió esto? ¿Qué mente inspiró a este pescador para escribir un tratado teológico, un poema al estilo allá, hermoso, aún en la traducción, y una herramienta didáctica de enseñanza, una ayuda mnemotécnica, ayuda a la memoria, lo que está diciendo, y un reforzador de la enseñanza en el mismo texto? Todo eso encontramos en Juan capítulo 1, del 1 al 18, un poema que describe la mecánica de la salvación, el papel de Jesucristo en ella y el requisito para creer. Y lo toma desde la creación, en el principio, y lo lleva hasta la eternidad. Y ese fue un pescador. Y les digo, es maravilloso. Pensando en ello, el arreglo en la indentación parece un arco. Y estaba pensando en este asunto. Si el tema en el quiasmo, en Juan capítulo 1, es el central, el requisito o la manera en que se llega a la salvación, ¿cuál creen que sea el personaje importante o el tema importante en Proverbios capítulo 31, del 10 al 31, que comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién es el tema o el personaje importante en este pasaje? ¿Es la mujer virtuosa el modelo admirado por todos? ¿O es alguien o algo más? ¿Quién es? También es un quiasmo. A la vez es un acróstico donde cada una de las 22 letras tiene su idea, y también es un quiasmo, un arreglo donde las ideas se repiten a la inversa y llega a un punto central que es enfatizado por todo lo anterior. ¿Qué tema es el importante aquí? Si revisamos también esta estructura, vamos a encontrar que cada una de las ideas tiene su explicación o énfasis más adelante. Si nos vamos así, vamos a encontrar que la parte central es aquella donde dice, su esposo es conocido cuando se sienta con los ancianos de la tierra a las puertas de la ciudad, que es donde se determinaban los asuntos importantes de la ciudad. Ahí estaba la gobernación, diríamos. ¿Quién es el importante aquí? ¿Cuál es el tema importante o la persona importante? ¿La mujer virtuosa? No, el esposo. Si estuviera el hermano Morales, Javier diría, y el montón de piedras prevalece hasta el día de hoy. Pero el personaje importante, según el arreglo quiasmático del texto, nos apunta al esposo. ¿Saben cuál es una de las características de la mujer piadosa? Según el ejemplo de Sara, en relación a Abraham, que dice allá en el Pedro, si no mal recuerdo, la cual le llamaba Señor. Sara, a Abraham, Señor.
mi Señor. La sujeción y la conformidad con el papel que le corresponde a ella dentro del matrimonio era perfectamente aceptado. Entonces, un rasgo de la mujer piadosa es la conformidad y aceptación gozosa del papel que Dios le ha dado. En el caso de Sara era ese. En el caso de esta mujer piadosa, esta mujer virtuosa, Roberto, puedes levantar lo que estás diciendo requiere ser oído así. yo pensé que era aspecto técnico, pero bien. Entonces, eso es en el arreglo quiasmático, el punto central es la referencia al esposo. Por ello es que ella está alegre de trabajar, no para sí, sino para sus hijos, no para sí, sino para acrecentar y administrar adecuadamente la hacienda, los bienes. Y dentro de eso que comentábamos, de esos al menos 4 esferas en las que todos nos desenvolvemos, ella tenía como primer lugar su matrimonio, su marido. Buscaba agradar a su marido. No lo alardeaba, pero todo lo que ella hace se ve orientado a proporcionar el bienestar a la familia y que el marido tuviera esa reputación que tenía él allá. Entonces, todo lo que ella hacía tenía que ver con un propósito distinto a su propio bienestar. Si lo revisamos, vamos a encontrar que cada uno de los puntos tiene su correspondencia. Mujer ejemplar o virtuosa, ¿quién la hallará? Y la parte final, ¿qué dice? El último versículo de Proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Ahí está. ¿Dónde la encuentran? En el aposento alto orando. O en el estudio bíblico aprendiendo. O en la práctica de aquello que aprendió en casa y fuera de ella. Esa es la mujer virtuosa. Esa es la mujer de muchas habilidades, de despliegue administrativo admirable, de productividad, de sabiduría en la inversión, de trabajo incansable. Ella, bueno, lo primero que tiene es un lugar especial para reunirse con Dios. La mujer que teme a Jehová es la que nos explica por qué ella hace todo esto también. Su excelencia se deriva de su relación con Dios, no de su propia habilidad. Conocemos todos, creo, casos de gente con habilidades, con inteligencia, con fortaleza, con astucia, de algún modo, pero puestas al servicio del egoísmo, terminan mal. ¿Cuántos millonarios están encerrados, como el amigo creador de redes sociales, que no haya qué hacer con tanto dinero y no haya en qué entretenerse? ¿Por qué? Porque todas sus habilidades fueron puestas al servicio de su propio beneficio. En cambio, nuestra mujer virtuosa aplica toda su inteligencia y entusiasmo y energía en satisfacer las necesidades de su familia, pero por su temor del Señor. Por su relación con Dios, ella hace todo esto que hace. Entonces, lo que encontramos aquí es que el personaje principal del párrafo de la mujer virtuosa no es ella, sino él. Cuando lo estuve revisando, recordé la figura que forma un arco. Luego dije, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tenemos atrás de nuestro toda la escritura, todas las referencias a las esposas. Y tomamos el arco y lo extendemos. Tenso el arco. Si yo apuntara aquí atrás en el inicio de la escritura, ¿qué esposa me encuentro? Al inicio de la escritura. La primera esposa, Eva. Marido, Adán. Luego suelto la flecha y comienzo a viajar por la escritura y voy a encontrarme con otras cuantas mujeres, esposas, como Sara, la mujer de Abraham, como Raquel, como Lea. Habrá esposas con palomita, dignas de imitar, y habrá otras no tanto. Pero así, ese arco nos viene mostrando todas las esposas que podemos encontrar en la Escritura, y al final la flecha llega a un punto en que termina en
¿Qué última esposa? La que está en Apocalipsis 22, la que dice, ven Señor Jesús. ¿Y el esposo de ella? El postrer Adán, que es Jesucristo. Primera esposa, Eva, Adán, el que provocó la caída, o el que tuvo relación con la caída directa. Última esposa, la iglesia, la esposa de Cristo, el que nos redimió. Ahí está, de extremo a extremo, la primera y la última esposa. Luego, si el personaje importante en Proverbios es el esposo, y vemos de inicio a fin un sinnúmero de esposas, y la última es la esposa de Cristo, ¿quién es el hombre importante en Proverbios? Jesucristo. ¿Suena? ¿O me comienzo a agacharme? La palabra nos dice en el Nuevo Testamento que lo que hagamos sea para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La tarea de la iglesia, tuya y mía, es levantar el nombre del Señor, es decir, presentarlo con testimonio de vida y con testimonio de la Escritura, como aquel que nos lavó con su sangre, como aquel que nos redimió, como el hombre importante, el único personaje importante. Entonces, el pasaje de Proverbios nos detalla las actividades o acciones o áreas de influencia de esta mujer virtuosa. Con el marido, con la familia, con el trabajo, con la sociedad y consigo misma y con Dios. La mujer virtuosa en Proverbios. Si trasladamos esa imagen a la iglesia, pues tenemos algo similar. Nos toca la iglesia virtuosa, la iglesia de energía inagotable, la iglesia de trabajo esforzado, la iglesia que con alegría se arremanga la camisa para trabajar, la iglesia que no se cansa, la iglesia con sabiduría e inteligencia. Es la copia de la mujer virtuosa. Lo que nos enseña es todo lo que ella hace, lo hace con un propósito: familia, bienestar. Pero noten cómo se desenvuelve y relaciona con cada uno. Al esposo lo tiene contento. Si hay algo que es maravilloso contar en cualquier ámbito, es un asistente o un ayudante o un colaborador al cual entregues por completo el pendiente, la tarea, el trabajo, lo que sea, y tengas plena certeza de que él o ella lo va a hacer perfectamente como si fueras tú. Ella es el brazo derecho y hasta ambos brazos del marido. Puede dejarle cualquier cosa y él se va a encargar. Para trabajar, incansable. Para administrar, eficiente y eficaz. Práctica y productiva. No hay nada que ella haga mal. No hace alarde, no presume, todo lo hace como debe ser, todo lo hace con un propósito, que el marido sea. No sé si a algunas de ustedes, hermanas, les pase lo que, me pasa a mí en casa. Si me combinase yo mal, mi mujer me regresa, que no lo hago, por cierto. Si trajera algo fuera de tono o así, dice, no, es que tu imagen es mi imagen. Entonces no puedes salir así, no puedes ir así. Cámbiate la camisa, esa corbata no va. Bueno, las corbatas las escojo yo. Pero seguramente les ha pasado que lo ven así. Entonces también aquí la mujer virtuosa es el modelo de la iglesia virtuosa. La iglesia que trabaja con alegría, que no le saca la vuelta a las labores, sean las que sean. Esta mujer, por ejemplo, la que nos describe en Proverbios, lo mismo, hace un estudio de mercado para ver una propiedad, evalúa el precio, va o no va, con su propio recurso, compra aquel campo, luego de sus ahorros planta una viña y luego produce eso. Lo mismo que ella hace tapices, telas, cinturones,
ropa doble para sus hijos, ropa abrigada y ropa de dignidad. Pero no le rehuye el trabajo pequeño y físico, pudiendo hacer únicamente el administrativo, el de caché, el de yo soy la dueña y hace esto y aquello. Ella hace tanto acá como acá. Toma al mismo tiempo la escoba como la chequera. Así. Ese es el modelo que esta mujer virtuosa nos da Dios a través del escritor de los Proverbios en este pasaje. Solo queda entonces pensar de nosotros. La iglesia, tú y yo, porque no hay alguien más. La iglesia somos tú y yo. Y el resto de las iglesias locales esparcidas por aquí y por allá. Pero en esas mismas esferas, porque esta mujer, noten cómo habla con los de fuera. La ley de clemencia está en su boca. Es misericordiosa al hablar con el menesteroso. Tiende las manos al desvalido. No solamente se ocupa de los suyos que estén con bienestar físico, con condiciones apropiadas. No solamente es una mujer inversionista con recursos propios y que se van acrecentando. También tiene el cuidado de ver a aquellos desvalidos e esforzar sus manos y levantarlos. Como hacía Job. Job dice, ninguno pasaba afuera la noche si yo sabía de ello. Yo indagaba diligentemente y veía si había alguna necesidad cerca e iba y atendía. Me traía a la viuda, le daba de comer, me traía al huérfano, al caminante que llegaba por aquí. Job iba, lo traía, lo ponía en su casa, a su mesa, le daba de comer, le cuidaba y luego lo despachaba también. Esta mujer hacía lo mismo. Y la iglesia debe hacer lo mismo con los de casa. Bueno es que esté ahí el programa de teología próximamente. La educación, la instrucción bíblica es una manera en la que la iglesia hace lo propio comparándolo con el cuidado de la mujer virtuosa para con su familia. Su gente fuera, si nevaba, no hay problema. Ellos van perfectamente abrigados. Si hay doctrinas o enseñanzas extrañas hoy en día en la calle, no hay cuidado. La gente en ebook tiene conocimiento, discernimiento, según lo que se les instruye en casa, para que puedan distinguir lo que es y lo que no es. Es el mismo cuidado que tenía aquella con sus hijos, en todo aspecto, debe tenerlo la iglesia local con sus propios, con sus hijos. Debe tener aquí a los suyos, y así como es cálida y amorosa, llena de misericordia y clemencia con el extraño, debe serlo también la iglesia local, cada uno de nosotros, con el hermano y la hermana. Esa es la aplicación de aquello que aquella mujer hacía, de tener todo ese trabajo, de hacer todo ese trabajo, pero no dejar a las personas a un lado, sino que también las arropaba física y emocionalmente tal vez. Se encargaba de cuidar tanto que el marido tuviera todo lo necesario, como que los hijos y aún los de fuera fueran por ella atendidos. No era una persona que se considerara de la realeza, aunque vestía con dignidad, sino que era una persona que tranquilamente iba y veía al menesteroso y también le echaba mano para levantarle. Del mismo modo, la iglesia, para ser seguidora o imitadora de la mujer virtuosa, debemos ir afuera también con el menesteroso espiritual, con el desvalido, con el necesitado, y atraerle, hacer la fuerza de levantarle y traerle acá, a donde el Señor le puede sanar, cuidar, consolar. Entonces, esta mujer lo primero que hace es, tiene su aposento alto. Esta iglesia debe tener, cualquier iglesia, debe tener una intensa vida interior, una vida espiritual cimentada en la oración continua, tanto como en la instrucción y en el concentrarse en la Escritura para ser enseñados por Dios, de modo que todo aquello que la mujer virtuosa hacía y que traía el reconocimiento social del marido, sea igualmente aquí con nosotros, que Jesucristo, para que sea conocido en la tierra tu camino, para que las gentes conozcan, oigan, sepan y sean convertidos y salvados por ti, Señor. Para que todo esto pase, es la tarea de la iglesia virtuosa, de la iglesia ejército, de la iglesia que no se cansa, de la iglesia que cansada recupera fuerzas
y mete segunda y vuelve a levantarse y se arremanga la camisa para seguir trabajando. La iglesia que es abnegada, que puede prescindir en lo personal de algo para emplear ese recurso en un tercero ajeno a sí mismo. Generalmente terminamos algunos sermones, o la mayoría de ellos, orando al Señor, pidiéndole que podamos hacer aquello que nos enseña. Pero en esta mañana es claro que lo que la mujer virtuosa representa, lo que ella hace, cómo se desempeña en cada esfera, en lo personal con el Señor, en lo matrimonial con el marido, en lo familiar con sus hijos, en lo productivo, en la diligencia y cuidado de la hacienda, de los bienes, y particularmente incluso con la gente de fuera de la familia, es claro para cada uno de nosotros que ese es el modelo a seguir. La iglesia virtuosa levantará el nombre de Jesucristo y este será conocido en la medida que el aposento alto sea ocupado. Cada uno de nosotros encuentre el gozo y el placer en el servicio al Señor, sea un servicio pequeño, no conocido, no público, o sea algo que todo el mundo vea. En la medida que nosotros encontremos el gozo en el servicio, en la medida que nosotros tengamos esa cercanía con el Señor, como la que le daba a esta mujer el poder para hacer todo esto, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, la sagacidad, la creatividad y todo lo que ella hacía, en esa medida, entonces será la Iglesia de Cristo, ebook en particular, ya que estamos aquí, una iglesia virtuosa, al modo que aquella mujer es conocida como una mujer admirable, digna de imitar. La tarea es conocida. La misión de la iglesia es exaltar el nombre del esposo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, mediante ciertamente la comunión con Dios, que es la que nos da el poder, el cuidado de la iglesia, el cuidado de la iglesia, el cuidado de la iglesia. Y lo repito, no para ustedes, lo repito para un servidor. El trato con los de fuera, los no creyentes, los contrarios, los adversarios, la misericordia, la ley de la clemencia en nuestra boca y el trabajo esforzado y diligente. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que la mujer virtuosa hacía y eso es lo que la iglesia virtuosa, la iglesia que marcha como un ejército, como las huestes del Señor, debe hacer para exaltar el nombre de Jesucristo. Porque el importante en el pasaje de Proverbios es el esposo, no la esposa, es el esposo. Y nuestra vida también está orientada a darle la gloria al esposo de la iglesia, a Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos.